a las 7 iglesias. Un saludo de el Trino Dios a las 7 iglesias. Bueno, de antemano debemos de saber que en este caso del libro de Apocalipsis decíamos que es el libro donde se cierra todo el programa de Dios. Es donde hemos venido diciendo aterrizan todos los trenes de las revelaciones, de las promesas y de todo ese plan maravilloso. Empieza, por supuesto, en el Génesis y termina en Apocalipsis. Por eso es que la Biblia no está seccionada. La Biblia es un solo tomo, es un solo libro. Bueno, en este caso Juan es el privilegiado, diríamos, de ser este instrumento de Dios que va a llevar a cabo, o Dios lo va a usar para que sea Él el que sea usado para este desempeño de este libro. Juan, en este caso, debemos de saber que pues es uno de los 12 apóstoles. Se cree que es, de alguna manera, está bastante confirmado que fue el último apóstol de los 12 que el Señor había llamado. Es el último apóstol que está pues acá siendo usado en este libro de Apocalipsis. Probablemente tenía unos 90 años. En sus últimos años, Juan, aparte de que estuvo llevando el evangelio a diferentes regiones, últimamente se había quedado pastoreando la iglesia de Éfeso. Éfeso viene siendo una de las terceras ciudades de Roma más importantes. Era, por supuesto, todas estas ciudades eran puertos, porque de esa manera es como se movía todo el comercio, y los puertos eran de gran afluencia de personas, y eran ciudades, aparte de que eran ciudades degeneradas, eran ciudades enormemente también desarrolladas. Ahí es donde Juan está en sus últimos años pastoreando esta iglesia, quien se dice que tuvo algunos discípulos de los que nosotros llamamos como los padres de la fe. Pero quiero sobre todo empezar diciendo que de esta ciudad probablemente es donde Juan es desterrado a lo que es la isla de Pasmo. La isla de Pasmo era, sí, una isla donde mandaban a que se murieran todos los reos, todas aquellas personas desechables de lo que era el imperio. Y Juan tiene pues esta experiencia. Algunos dicen que Juan, ya habían tratado de matarlo, pero que dado que no se murió en esa intervención, entonces prefirieron mandarlo a esta isla para que se muriera ya. Decíamos el martes pasado que de hecho aquí no vamos a negar que está la mano de Satanás.
y que sin duda dijo: voy a destruir a este último bastión que ha quedado. Pero fue todo lo contrario, porque Dios, dentro de sus planes, en este particular, revierte para bien este episodio triste y difícil para Juan. Es decir, es acá donde podemos tomar aquella frase, aquella palabra, aquel versículo que dice allá Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y que también es un hecho de que Satanás siempre va a salir derrotado. Satanás siempre va a tener solo un pequeño margen de movilización de acuerdo a como Dios se lo permita. Si Dios no le permite, pues no puede llevar a cabo todos sus malévolos planes. Eso es lo que nosotros vemos acá, que Dios revierte. Y vamos a ver, como decíamos, esto es para que Juan fuera el hombre, el último de los apóstoles, para que él recibiera lo que es esta revelación que Dios está haciendo, para que él recibiera este apocalipsis, porque acuérdense que apocalipsis lo que significa es algo que se descubre. Apocalipsis lo que significa es algo que se revela. Eso es apocalipsis. Hay muchos apocalipsis, hay muchas escrituras en este modelo de apocalipsis. En el caso de Juan, es el privilegiado, decíamos, de que se le revele este apocalipsis, por supuesto, donde él da testimonio, dice el versículo que en este caso leemos, de los penúltimos que leíamos, donde dice Juan que él da testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Este es un testigo fehaciente, ¿verdad? Y Juan habla de que debe o es bienaventurado aquellos que leen las palabras de este libro, es decir, del Apocalipsis, y bienaventurado los que, dice, los que leen y los que oyen esta palabra. Entonces estamos diciendo que esta noche nosotros, y por supuesto todos aquellos que hemos ingresado en el momento que ingresamos y hemos sido lectores de la Biblia y en el particular del libro de Apocalipsis, somos bienaventurados. Eso es lo que dice el apóstol Juan en el verso 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Cuando dice de esta profecía, dicho de otra manera, aquí lo que se le va a revelar a Juan son profecías que se van a ir dando simultáneamente en el tiempo futuro, en el tiempo último. Por eso dice bienaventurado. Es una bienaventuranza porque, por ejemplo, pensemos en la iglesia, en las primeras iglesias. Aquí estamos hablando de 7 iglesias, y todas las demás iglesias que se fueron fundando en el desarrollo del avance del evangelio. Estas iglesias no tuvieron el privilegio de tener el libro de Apocalipsis. No tuvieron el privilegio como nosotros ahora lo tenemos. Por eso es una bienaventuranza que se nos da a nosotros, una dicha, ¿verdad?, de leer este libro, el cual muchas veces
nos quedamos ahí como en pausa porque no queremos entrar en los contenidos y en los trasfondos de este libro, porque pareciera que es un libro muy difícil de comprenderlo. Pero acordémonos que son profecías que se van dando a través de símbolos, son profecías que se van dando muchas veces también son literales, pero también lleva una mezcla de simbologías. Y por supuesto dentro de esos símbolos es donde vamos a ir redescubriendo cuál es la profecía, a qué se refiere aquello. ¿Verdad? Es un libro prácticamente escatológico, es un libro que está hablando del futuro, del tiempo último, y por lo consiguiente nosotros estamos en este filo del último tiempo. Nosotros estamos dentro de ese campo. Yo me pongo a pensar que si los apóstoles hubiesen estado en este tiempo, ¿cómo estarían ellos de felices? ¿Verdad? Porque a estas alturas estamos hablando de que este libro tiene 2000 años de haberse escrito, ¿verdad? Y si Juan y si los apóstoles estaban ellos siempre esperando el final de lo que en este caso era el fin del mundo, el fin del periodo de salvación o del plan de salvación. En ese tiempo ellos decían, profesor, acuérdense que Pablo decía, y nosotros que estemos vivos, decía Pablo allá en Tesalonicenses. Es decir, se echaba en cuenta porque había siempre una idea de que Cristo vendría en el tiempo de los apóstoles. Y esa es la razón por la cual estaba esto bastante eufórico, bastante expectativo de que vendría. Pero el tiempo ha pasado, ¿verdad? Porque como decíamos el martes pasado, nosotros medimos el tiempo de acuerdo al crono, de acuerdo al reloj, pero el tiempo de Dios es otra medida. Y es más, Dios no tiene tiempo ni medida. Teológicamente se le dice el kairó de Dios, es decir, el tiempo de Dios. Pero Dios no tiene tiempo. Lo que nosotros podemos como tener luces de cómo puede ser el tiempo de Dios, lo decíamos que se habla de Pedro, que habla en su capítulo 3 de su segunda carta, cuando habla que un día son 1000 años para Dios y 1000 años es un día para Dios. Y a Oseas también nos habla con respecto a que después de 2 días Él nos dará vida. De ahí asumimos que, pues sí, el tiempo de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Y eso es una realidad porque a estas alturas, pues ya llevamos 2000 años de que se escribió esto. Y si usted le pone atención, por ejemplo, el final del versículo número 3, el apóstol Juan está hablando y de estas cosas escritas porque el tiempo está cerca, dice. Es decir, ellos estaban esperando. El tiempo está cerca, es decir, ellos estaban en la expectativa. Pero ha pasado 2000 años. Y como decía, ¿qué sería de los apóstoles o de esa iglesia que tenía esa expectativa en ese tiempo? ¿Qué diríamos si estuviera en este tiempo que estamos nosotros? Ellos estuvieran regocijados, hermano. Ellos se dieran todo en gratitud porque están viendo el final del partido, ¿verdad? Están viendo cómo, ¿verdad?, se están metiendo los últimos goles al cuadro. Pero somos nosotros los que estamos ahorita en escena, somos nosotros los que
los que tenemos este privilegio. Damos un amén, iglesia. Tenemos el privilegio de que han pasado los tiempos y somos los bienaventurados el que lee estas profecías de este libro. Bienaventurados porque ahora ya nosotros ya sabemos, de acuerdo a este libro que se complementa en el canon de Dios, ahora ya sabemos nosotros qué es lo que va a suceder futuramente. Por supuesto, no sabemos a cabalidad cada detalle, pero en Apocalipsis nosotros tenemos, por supuesto, un panorama bastante descifrado, que es lo que va a suceder. Y vamos a entrar entonces dice Juan, porque el tiempo está cerca, dice. Ahora, luego que Juan ha hablado de la bienaventuranza y que dice que el tiempo está cerca, luego Juan envía un saludo de parte del Trino Dios a las 7 iglesias, las cuales están situadas, hermanos, en el Asia Menor. Estas iglesias, eso es lo que dice en el versículo número 4. Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Luego dice del que es decir, Juan solo es un receptor que está diciendo que estas 7 iglesias reciban estas 7 iglesias el saludo de parte del Trino Dios. Y vamos a ver cómo se descifra acá el Trino Dios, ¿verdad? Entonces dice Juan, dice a las 7 iglesias, las cuales en este caso estaban en Asia Menor. Decíamos que geográficamente Asia Menor ahora en día es la región donde está Turquía. Esa región de Turquía, esa parte era la Asia Menor. Así lo distribuían los de aquel tiempo, los lugares, las regiones en Asia Menor. Vamos a ver estas 7 iglesias. Vamos a ir viendo con respecto, avancemos, vamos a ir viendo qué significan estas 7 iglesias. Vamos a ir viendo de qué se trata esto. ¿Por qué estas 7 iglesias? ¿Por qué esta carta a estas 7 iglesias? Las 7 iglesias, pues nosotros las podemos ver desde el capítulo número 2, por ejemplo, para que nos ubiquemos, que nos vayamos ubicando. Por lo menos está Éfeso, como decíamos, que era una de las ciudades importantes, una de las terceras ciudades importantes del Imperio Romano. Luego en esa misma región estaba la ciudad de Esmirna, luego estaba la ciudad de Pérgamo, y luego estaba la ciudad de Tiatira, luego estaba la ciudad de Sardis, luego estaba la ciudad de Filadelfia, y luego estaba la ciudad de Laodicea. Laodicea, un emperador le puso a esta ciudad Laodicea en honor a su mujer. Todos estos detalles tal vez no son relevantes, pero siempre es importante la historia. A estas 7 iglesias son a quien se les envía estos saludos. Acuérdense que aquí estamos empezando con saludos. Por eso decíamos, Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor, ¿verdad? Vamos a ver a las 7 iglesias que están en Asia. Fíjese el saludo que la Trinidad de Dios envía a la iglesia: gracia y paz. Es decir, estamos hablando, hermanos, de
Cuando hablamos de gracia, es el favor inmerecido, porque debemos de saber que nosotros como iglesia, en términos generales, nosotros hemos recibido esa gracia, ¿verdad? La gracia inmerecida, la gracia es el favor que los pecadores no merecíamos. Entonces acá, como Juan es el receptor, Juan es el mensajero, le dice de parte del que es, del que será y el que era, de acuerdo así ese orden está diciendo Juan, el que es, el que era y el que ha de venir. Reciban, dice, saludos de parte de ellos. Reciban, dice Juan, gracia y paz. Qué importante. Yo veía lo maravilloso que es, hermanos, esta relación de Dios para con su iglesia. Lo que vemos acá nosotros es que qué lindo es tener, o qué privilegio se nos dio a nosotros de que ese ser eterno, de que ese Dios invisible, de que ese Dios 3 veces santo, de que ese Dios, hermanos, que no tendría por qué estar pensando en la iglesia o en nosotros, pues habíamos sido antes blasfemos, pecadores, pero nosotros vemos a un Dios que aún con todo, hermanos, su desarrollo de su creación que no deja de hacer, ese Dios está pendiente de la iglesia. Ese Dios está, hermanos, conocedor de la iglesia. Ese Dios está enviando, hermanos, gracia, les está diciendo gracia y paz, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos que en este caso la gracia es un favor inmerecido, y la paz que dice acá es lo que permite al creyente, hermanos, estar tranquilo en medio de las pruebas, ¿verdad? Es decir, toda palabrita, todo tilde y toda coma, todo tiene un mensaje. Y cuando acá dice gracia y paz, está recordando lo que han recibido. Y cuando dice paz, está diciendo que esa paz es lo que permite al creyente, hermanos, estar en pie, estar tranquilo en medio de las pruebas, ¿verdad? Eso es precisamente lo que nosotros podemos ver dentro de lo que es lo general del desarrollo de la iglesia. Del principio nosotros vemos a los hombres de Dios en paz en medio de los problemas. Nosotros vemos a un Pedro aún encadenado, y para morir el siguiente día lo vemos reposado, durmiendo tranquilo. A un Pablo donde lo han azotado, le han, hermanos, arrancado los pedazos de piel. Ellos están cantando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ellos están felices, y no es porque no les doliera, es porque, hermanos, cuando uno viene a darse cuenta qué es lo que han hecho con nosotros, eso, los problemas, las dificultades superarán esas glorias, esa esperanza, ¿verdad? Porque eso es lo que dice, que no son comparables las tragedias, las pruebas con las glorias venideras. Eso sostiene al creyente. Cuando usted se sienta angustiado, cuando nosotros nos sintamos, hermanos, debilitados, nos sintamos como desanimados porque estamos pasando por el fuego de la prueba, usted alabe a Dios, porque, hermanos, nosotros somos los privilegiados de Dios. Nosotros somos las niñas del ojo de Dios.
Damos un amén. Nosotros somos su pueblo amado. Así que esa es la razón por la cual se dice gracia y paz a los hermanos que están en la iglesia de Asia Menor. Así que en este caso vamos a ver, también se habla de que Él es el rey soberano. Eso es lo que está diciendo este versículo todavía, versículo 4. Él es el rey soberano. O sea que está como haciendo una presentación a las iglesias a las cuales se está dirigiendo. Nosotros debemos de saber que Él es el rey soberano, que Él es el rey de reyes y el señor de los señores, ¿verdad? Que aunque muchos presuman y se crean los grandes en esta tierra, el tata de todos, hasta del mismo diablo, se llama Dios. Él es el rey soberano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y no se cree como se creen los dignatarios en esta tierra, ¿verdad, hermano? No se cree el que es el soberano, ¿verdad? El que es el soberano. Eso es lo que está diciendo el versículo. El que era y el que ha de venir, está diciendo a los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando está acá hablando, ¿verdad? Porque esto es lo que hay que siempre ir redescubriendo, ¿verdad? En el caso de, está hablando de el soberano. Y dice, y los 7 espíritus que están delante del trono. Acá se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando de la Trinidad de Dios. Los 7 espíritus no se puede entender que el Espíritu Santo son 7 espíritus. No, el número 7 lo que significa es perfección. Lo que significa el número 7 es complemento. Si podemos ver la numerología en la Biblia, como sería el caso de a los 7 días terminó el Señor la obra y sucesivamente nosotros vamos a ver, ¿verdad? Pero si vemos en Apocalipsis las 7 trompetas, las 7 copas, es decir, este número 7 es como la plenitud de la perfección de Dios. Entonces está hablando dice, y a los 7 espíritus, los 7 espíritus, como decíamos, es una referencia al Espíritu Santo, ¿verdad? El número 7 es perfección. Por ejemplo, en Apocalipsis solo en este libro hay 54 menciones del número 7, ¿verdad? Entonces eso nos da a nosotros que ese número 7 y los 7 espíritus que están en el trono de Dios o que están al frente del trono de Dios. Importante. Vamos a ver a partir esto quería no pasarlo de largo, que veamos ahí cuando dice, bueno, ¿y qué se refiere a los 7 espíritus? Acuérdense que hay bastante simbología. Entonces simbólicamente está hablando de 7 espíritus, pero se refiere al Espíritu Santo con su plenitud. Ahora vamos a ver en el versículo 5 para que avancemos, ¿verdad? Y dice, y también de parte de Jesucristo. También, ¿qué está diciendo? El versículo 5, y de Jesucristo, es decir, que la Trinidad está enviando a través de Juan, estos saludos. Y cuando dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es importante cuando dice acá que de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, ¿verdad? El soberano
de los reyes y el testigo fiable. Es decir, está diciendo, quien está manifestándose a ustedes es el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, para no morir nunca más. O sea que todo esto es como un estímulo para los oyentes, para las 7 iglesias. Un estímulo de que fíjese cómo se puede sentir de animado, de motivado aquellos que, bueno, fíjese que por ejemplo en el caso de Pedro, en la segunda carta de Pedro se habla en ese capítulo 3 de los burladores. Se habla de que dicen los burladores, ¿y dónde está el avivamiento? ¿Dónde está, dicho de otra manera, el regreso de Cristo? Los burladores siempre estarán cuestionando a la iglesia, siempre estarán diciéndole, ustedes son muy fáciles de creer, mitologías judías, asuntos puramente humanos, que eso de Cristo, que eso que va a venir y que eso que es que se levantó, que resucitó. O sea, los burladores siempre estarán atacándonos, ridiculizándonos. Pero cuando Él se presenta a través de Juan, o la Trinidad se presenta a través de Juan de esta manera, esto es un estímulo para la iglesia. Esto es algo, porque esta palabra se escribió, oiga bien, se escribió hace 2000 años, pero esta palabra no ha dejado de tener poder hasta este día, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es toda poderosa. Es decir, los escritos de los pensadores dejaron de tener vigencia. Todo deja de, pero esta palabra. Entonces la iglesia, porque de hecho la iglesia siempre, hermanos, su comportamiento, el comportamiento de la iglesia siempre ha sido un asunto de persecución. La iglesia siempre ha sido señalada, siempre ha sido perseguida, a tal grado que han habido épocas donde Satanás ha querido borrar de la tierra la iglesia. Pero se dice que cuando dentro de los mártires que han muerto por su fe, cuando ese hombre, esa mujer de Dios moría o muere, se levantan de ese hombre que murió en la fe, se levantan otros 10, y por eso es que el diablo no nos puede vencer, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Damos un gloria a Dios. Entonces, este es un estímulo, escuchar, hermanos, al testigo fiel, al que estuvo muerto y ahora está vivo. Ese es el que está dando, ¿verdad? El soberano de todos los reyes, el testigo fiable, como el primogénito de los muertos, para no morir más. Y qué importante es, ¿sabe qué importante es? Que, hermanos, no solo Él es el primogénito, es decir, el primero que ha resucitado. La muerte es un imperio que viene matando desde que el hombre cayó en pecado, y no ha dejado de matar. Ha matado billones de billones de billones de personas. Ha sido un terremoto la muerte. Pero, hermanos, la muerte no se lo esperaba. La muerte pensó que también mataría a Jesús, que vencería en la tumba a Jesús. Por eso es que Pablo dice: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, muerte, tu aguijón? Porque Dios salió de la tumba, Dios salió vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está la muerte? Se asustó. Entonces este es el que estaba
el primogénito de los muertos. Como yo he dicho en algunas veces, cuando viene, hermanos, la muerte en el sepulcro, luego de que enterraron, dice: aquí está, este era el que decía ser poderoso. Este es el que nos confrontó allá afuera. Aquí lo tenemos vencido. Sin duda dijeron las lesiones de demonios, hermanos, ahí en la tumba. Pero cuando quisieron apresarlo, destruir su cuerpo allí en la tumba, la Biblia dice que al tercer día se levantó. Damos un gloria a Dios. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Al tercer día se levantó. Se quedó con la boca abierta. Jamás había resucitado nadie. Pero aquí dice: para no morir jamás nunca. De hecho, usted va a decir: bueno, pero el Señor, Elías resucitó un cipote por allá, Eliseo a otro, y los apóstoles sí, pero se volvieron a morir. Pero Él resucitó para nunca más morir. ¿Cuántos se alegran de ser seguidores de la verdad, hermano? ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Mire lo que dice el versículo 23 de la primera carta a los Corintios. Dice: pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos, entonces vendrá el fin, y estos también van a resucitar. Es decir, como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Pero nosotros, dice allá Daniel 12, dice, hermanos, dice: unos resucitarán para condenación eterna, pero otros para vida eterna. O sea que nosotros estamos siendo los seres mortales en esta tierra más privilegiados, los que tenemos las bendiciones de Dios. No valen nada los millones, no vale nada el poder, porque al fin y al cabo no vale nada la fama, la belleza, porque las estrellas que se creen estrellas luego quedan estrelladas. Luego uno ve esas viejas que se desarrollan en la vida del espectáculo, bonitas al principio, pero después son calaveras que dan miedo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero, hermanos, ya ellos no tienen esperanza, excepto que se refugien en la gracia. Pero nosotros, aún feguitos y aún viejitos y aún jovencitos, el día que nos toque, hermanos, morirnos antes que venga Cristo, la Biblia dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar. Y Pablo se echaba en cuenta, y nosotros que estamos vivos vamos a ser transformados. Mire qué precioso lo que dice este versículo. Pero cada uno en su orden que corresponde, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Se refiere a que Él es la primicia de los que resucitaron. Luego vamos a seguir nosotros, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea que no es para estar tristes, ¿verdad? Claro, los problemas nos traen tristeza, pero debemos de animarnos, porque esto es un estímulo para las 7 iglesias. Y quiero aclararles que las 7 iglesias es un simbolismo también. Las 7 iglesias, si usted va ahorita a buscar a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, probablemente hay esas ciudades, y ahí están esas ciudades, son ciudades enormes, desarrolladas, pero que estas iglesias ya no están ahí. Porque en primer lugar, Turquía es un país musulmán. Ahí pues si hay algunas que otras que se llamen cristianos, pues será mucho. Y
algunos dicen que es más algunos católicos que hay ahí llamados cristianos, pero que la iglesia, es decir, estas 7 iglesias simbólicamente tiene un significado que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Vamos a ver, después que Juan da estos saludos a la iglesia de parte de la Trinidad, describe los atributos de alabanza, refiriéndose, hermanos, al Salvador como el que nos amó. Esto es importante en el versículo 5. Póngale atención a esto. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. El que nos amó. Bueno, y está hablando de que nos amó y que no nos ama. Está hablando, pues acuérdese que a nosotros nos amaron, como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a estos los santificó, a estos sucesivamente. Es decir, nosotros somos amados de Dios, no de ahorita, nosotros somos amados de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Verdad? ¿Y qué más dice? Y que nos ha lavado de nuestros pecados. Ahora la palabra lavados, póngale atención, dice, y dice, nos amó y nos lavó. Ya esto sí es un pasado, ya nos lavó, ya nosotros estamos lavados. Ya nosotros ya estamos en las condiciones de ciudadanos, pues ya tenemos ciudadanía, solo que estamos esperando el momento. De un amén los ciudadanos de allá del norte. De un amén los ciudadanos del cielo. Ay, Dios mío, están muertos. Denle una ofrenda de palma para que se despierte, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Verdad? Entonces nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados. De nuestros pecados con su misma sangre. O sea que ya estamos. Por eso el creyente es un error de algunas líneas doctrinales que viven ahí luchando por su salvación. Nosotros no tenemos que luchar por nuestra salvación porque ya la tenemos. Por lo que tenemos que luchar nosotros es por la santificación, ¿verdad? Por el proceso de la santificación. Eso sí es un asunto que nos compete a nosotros. Pero la salvación, entonces, ha de ser una tortura esas líneas, hermanos, luchando para salvarse, luchando para poder salvarse. No, entonces está grave eso. Pero bendito Dios que Él ya nos lavó. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Los pecados con su sangre. Que se oiga un amén. Observemos el precio, su sangre. Somos caros. Pero no solo se conforma con, hermanos, con pagar semejante precio, sino que no solo nos ama, sino que nos hizo, dice acá, hermano, no solo nos limpió, sino que no solo nos amó, sino que también nos hizo sacerdotes. Dan un amén los sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y a Él la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, que es tan amplia la gracia de Dios que no solo nos amó, no solo nos limpió cuando no lo merecíamos, sino, como dice acá, sino que nos hizo, hermanos, también nos hizo hizo de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Qué significa? Busque y deténgase, con lo cual voy finalizando. Detengámonos. ¿Qué significa lo que es esa posición de sacerdote, del sacerdocio?
Lea la Biblia y se va a dar cuenta cuál es esa posición del sacerdocio, ¿verdad? Es una dignidad, ¿verdad? Aparte de que es una dignidad, es una posición maravillosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, allá si lo vemos nosotros en Mateo capítulo número 16, la posición que le da, hermanos, el Señor a la iglesia. En el verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Verdad? Está diciendo a la iglesia sobre la roca. No se entienda que Pedro es la roca, se está refiriendo a la expresión que dijo Pedro. ¿Qué fue la expresión que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, sobre esa expresión yo pongo mi iglesia, y esa expresión es Cristo. Damos un amén. Y esa iglesia no va a prevalecer nadie contra ella. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, Él ha hecho de su iglesia un reino de sacerdotes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros, si usted ve que, para finalizar, usted ve por lo menos las funciones sacerdotales de los judíos. Habían 10 tribus o 12 tribus. Dios había privilegiado solo a una tribu para que fuera la administración de sus asuntos de él, la tribu de Leví. Todas las demás tribus tenían asignaciones, pero solo aquella tribu era la única que podía ministrar los asuntos de Dios. Somos los únicos privilegiados, reyes y sacerdotes, que podemos tocar las cosas de Dios, que somos diríamos compatibles con las cosas de Dios, porque Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Qué noticia tan preciosa para los oídos de las 7 iglesias. Y por ende, qué bonito que también nosotros escuchemos esto, porque es una importante motivación. Aquí no estamos porque nosotros queremos. Aquí estamos porque Él nos amó. Amén. Aquí estamos porque Él nos amó, nos sigue amando y nos seguirá guiando. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Oh, te adoramos, Dios.